Con voi. Un cordial saludo a nuestra audiencia en este miércoles 12 de febrero de 2020. Estamos aquí en el aula Pablo VI del Vaticano y a punto de comenzar una nueva audiencia general. Del libro del profeta Zacarías. Sopra la casa di Davide en la casa de David gli abitanti di Gerusalemme, y sobre los habitantes de Jerusalén uno spirito di grazia e di consolazione. un espíritu de gracia y de consolación. Guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Ne Aquel que faranno il lutto come si fa il traspasado lutto per un figlio unico. Lo piangeranno come si piange il primogenito. lo llorarán como se llora Parola al di primogénito. Ese es un pasaje del libro de Zacarías y servirá un poco después de, digamos, de inspiración para la catequesis del Papa Francisco esta mañana. No os preocupéis que después lo escucharemos en lengua española. En este momento lo oiremos en francés, en inglés, en alemán, en portugués, en árabe y en polaco. Son las lenguas que esta mañana escucharemos aquí en el aula Pablo VI. Quiero recordarles solamente que en este programa será posible la retransmisión desde Roma gracias al trabajo del equipo técnico de Adriana González y de Javier Lozano. Pues esta es la sexta audiencia en lo que va de año y la 298 desde el inicio del pontificado de Papa Francisco. A reading from the prophet Zechariah. Luego, durante el transcurso de esta catequesis, el Papa podrá saludar a los peregrinos de diferentes lenguas. Como comprendéis, además de las lenguas que he nombrado, son muchas más las que se hablan esta mañana. Pero se agrupan, digamos, los países por lengua, de manera que el Papa les pueda saludar y cada uno se lleve un saludo personal a casa. En este tiempo, el Papa está desarrollando las catequesis con el tema de las bienaventuranzas. Y el miércoles 5 de febrero ha profundizado sobre la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el Papa decía que todos somos pobres de espíritu. Es la condición humana, puesto que no hay poder del hombre que perdure. Escuchemos ahora este pasaje de la Escritura en lengua española. Lectura del profeta Zacarías. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de clemencia, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Palabra de Dios. El Papa, refiriéndose a la primera bienaventuranza, decía todavía que el poder de Dios, que es el verdadero poder, se manifiesta en la humildad, en la caridad y en el amor, que allí reside la verdadera libertad. Son algunas de las enseñanzas del Papa Francisco en la catequesis pasada. Decía que incluso los más grandes imperios pasan y desaparecen. En cambio, el poder de la fraternidad, de la caridad y del amor, ahí reside la verdadera libertad. Y esto es así porque reina verdaderamente aquel que sabe amar el verdadero bien más que a sí mismo. San Mateo decía, no se conforma con decir pobre, dando al término un sentido puramente económico o material, sino que dice algo más. Dice pobre en el espíritu, es decir, pobre en lo más íntimo y profundo. Paradójicamente, es ahí donde está nuestra felicidad, decía el Papa Francisco, nuestra bienaventuranza. Pues negar esta realidad nos lleva por caminos de oscuridad, a odiar y a odiarnos a causa de nuestros límites, a tratar de ocultarlos,
a buscar con desesperación ser alguien, ser más todavía. El Santo Padre se detuvo en este punto y meditó sobre cuántas veces se nos dice lo contrario, a saber, que hay que ser algo en la vida, que hay que ser alguien. Sí, tengo que ser alguien. Estoy en competencia con otros y vivo con una preocupación obsesiva por mi ego. Mientras que en cambio ser pobres nos libera del orgullo, del exigirnos ser autosuficientes y nos da derecho a pedir ayuda, a pedir perdón y nos abre el camino del reino de los cielos. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Amigos y amigas, buenos días. Abbiamo intrapreso Hemos il viaggio emprendido nelle el viaje beatitudini. E oggi de las ci bienaventuranzas. soffermiamo sulla Hoy seconda. nos detenemos en la segunda. Beati quelli che sono nel pianto, Bienaventurados che aquellos saranno consolati. que lloran porque serán consolados. Nella lingua greca in cui è En scritto lengua il Vangelo, griega, questa beatitudine esta viene bienaventuranza es expresada con un verbo que no es pasivo. Beati Bienaventurados, non subiscono questo pianto, dice, ma attivo, si los que affliggono, lloran, se afligen, piangono, lloran, ma da dentro. pero desde dentro. Si trata Se di un trata atteggiamento de una actitud che è diventato centrale que se ha convertido en nella algo spiritualità cristiana, central en la espiritualidad e che i padri cristiana. del deserto, i primi Y monaci en el della desierto, storia, los primeros monjes llamaban pentos, esto è un dolore interiore así un dolor interior ad una que abre relazione a con una il Signore relación con el e Señor con il prossimo, y con el a prójimo, una nuova relazione a una col nueva Signore relación con el col Señor prossimo, y con el a una prójimo, rinnovata a una renovada relazione relación col Signore e con col el prossimo. Señor y con el prójimo. Questo pianto Este llanto nelle scritture en las Escrituras può avere due aspetti. puede tener dos aspectos. Primo, Primero, è per la morte es o por la sofferenza muerte o por el di qualcuno. sufrimiento de alguien. Secondo, Segundo, sono le lacrime son las lágrimas per il peccato, por per el il proprio pecado, por el propio pecado. Quando il cuore Cuando el sanguina corazón per il dolore sangra por di el aver dolor offeso Dio de haber ofendido a e il Dios y al prójimo. primo aspetto. El primer aspecto. Si tratta Se trata quindi di Por lo voler tanto, bene all'altro, de querer in al otro, maniera de amar al tale da otro, vincolarsi de tal a manera lui o de lei vincularse fino a él o a ella condividere il suo hasta dolore. compartir su dolor. Ci sono persone Hay che personas restano distanti. que permanecen indietro. distantes, un paso Invece è atrás. importante che gli En altri cambio, es facciano importante breccia que los nel demás nostro cuore. hagan una brecha en Ho nuestro parlato corazón. spesso del dono delle He lacrime hablado del don de las e di lágrimas quanto sia prezioso. y cómo es Si può precioso. amare in maniera Se fredda? puede amar de una manera fría. Si può amare in maniera fredda? Se puede amar de manera fría, Si può amare fríamente. per funzione, Se per puede dovere? amar por deber. Certamente di no. Ciertamente no. Ci sono degli afflitti da consolare. Hay afligidos que hay ma que talvolta ci consolar, sono pure pero a veces dei hay consolati da affliggere, da incluso risvegliare, che hanno un cuore di consolados pietra, que e tienen hanno un corazón de piedra, desamparados, imparato a piangere. que han aprendido a llorar. E risvegliare la gente che non sa Hay que commuoversi. despertar a la gente que no del sabe dolore altrui. conmoverse con el dolor de los demás. Il lutto, El luto, esempio, por ejemplo, è una strada amara, es un camino amargo, ma può essere utile per pero aprire puede gli ser occhi sulla útil vita para abrir e los sul ojos sobre valore la vida sacro y sobre el valor e sagrado insostituibile e di ogni insustituible persona. de cada In persona. quel momento En aquel ci si rende momento conto di nos damos quanto cuenta sia breve de il tempo. cuánto sea breve el tiempo. Vi è un secondo significato Hay un segundo di significado questa de paradossale esta beatitudine. paradojal Piangere bienaventuranza, per il peccato. llorar por el pecado. Qui bisogna Aquí es distinguere. necesario distinguir. C'è chi si adira Hay perché ha quien se sbagliato, enfada porque ma se questo ha è equivocado, orgoglio.
Esto es el orgullo. En cambio, hay quien llora por el mal que ha hecho, por el bien omitido, por la traición de la relación con Dios. Este es el llanto por no haber amado, que surge desde el corazón. Aquí se llora porque no se corresponde al Señor, que nos ama. Y uno se entristece por el bien que no se ha hecho. Este es el sentido del pecado. Aquellos dicen, herido aquel que amo. Y esto le entristece hasta las lágrimas. Que Dios sea bendecido si llegan estas lágrimas. Este es el tema de los primeros errores que hay que afrontar. Difícil, pero vital. Pensemos en el llanto de San Pedro, que lo llevará a un amor nuevo y más verdadero. Un amor es un llanto que purifica, que se renueva. Pedro miró a Jesús y lloró. El corazón se ha renovado. En cambio, el llanto de Judas, que no aceptó, y pobrecito, se suicidó. Comprender el pecado es un don de Dios, es una obra del Espíritu Santo. Nosotros solos no podemos comprender el pecado. Es una gracia que tenemos que pedir. Señor, que yo pueda comprender el mal que he hecho o que puedo hacer. Este es un don muy grande. El comprender esto, llega el llanto del arrepentimiento. Uno de los primeros monjes, Efrén el sirio, dice que una cara lavada por las lágrimas es indeciblemente bello, hermoso. La belleza del arrepentimiento, la belleza del llanto, la belleza de la contención. Como siempre, la vida cristiana tiene en la misericordia su expresión más grande. Sabio y bienaventurado aquel que acoge el dolor unido al amor, porque recibirá la consolación del Espíritu Santo, que es la ternura de Dios, que perdona y corrige. Dios siempre perdona. No os olvidéis de esto. No os olvidéis de esto. Dios siempre perdona. Incluso los pecados más grandes, más horribles. Y nosotros, que nos cansamos de pedir perdón, este es el problema. Cuando uno se cierra, es más, no pide perdón. Cuando uno se chiude, y Él está ahí para perdonarnos. No quiere el perdón. E lui è lì per perdonare. Si tenemos siempre presente que Dios no nos trata según nuestros pecados y no nos devuelve según nuestras culpas, vivimos en la misericordia y en la compasión, aparece en nosotros el amor. Que el Señor nos conceda amar abundantemente, amar con la sonrisa, con la cercanía, con el servicio y también con el llanto. Con la vicinanza, col servizio y anche con il pianto. Grazie. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Es la segunda bienaventuranza de la que ha hablado el Papa Francisco esta mañana aquí en el aula Pablo VI. Luego el Papa hará una síntesis de esta catequesis en lengua española que podremos escuchar más adelante.
Ha hablado del llanto, ha hablado del arrepentimiento, del perdón, que Dios está siempre allí esperándonos. Pues mientras se hace una síntesis de lo que el Papa acaba de decir, pero en lengua francesa, pues os contamos que ayer el Papa, a través de un tuit, aseguró a toda su cercanía en la oración a los enfermos, en especial a sus familias, y a los trabajadores sanitarios en la jornada en la que la Iglesia celebraba la 28 jornada, digamos así, del Día Mundial del Enfermo. Por ello, el Santo Padre invocó a la Virgen María, salud de los enfermos. Luego, ya en un segundo tuit durante el día, recordó que Jesús ofrece su misericordia a los que sufren. Pues recordó que aquellos que viven en angustia por su situación de fragilidad, de dolor y de debilidad, a ellos les dijo que Jesús ofrece su misericordia. Él dijo, invita a todos a entrar en su vida para experimentar la ternura. En su mensaje para este día, que el Papa ya lo publicó en el 3 de enero pasado, el Papa se inspiró en las palabras de Jesús tomadas del Evangelio de Mateo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os daré descanso. Palabras que revelan la actitud misericordiosa de Jesús hacia la humanidad herida. Su mirada que llega hasta lo más profundo de su ser, que acoge y que cura con ternura. El Santo Padre hace hincapié en el enfoque correcto en nuestro trato con la persona enferma, que requiere no solo el cuidado del cuerpo, sino también el cuidado de la persona y también de su familia debilitada por esta prueba. Por eso invita a los médicos y trabajadores sanitarios a abrirse a lo trascendente ante los límites de la ciencia para permanecer coherentes con el sí a la vida y a la persona. Vuestro modo de actuar está constantemente dirigido a la dignidad y a la vida de la persona sin ceder a actos de eutanasia, suicidio asistido o supresión de la vida. Ha escrito el Papa Francisco dirigiéndose no solo al personal sanitario, sino también a los voluntarios. Francisco también insta a los gobiernos e instituciones a garantizar la atención. Saludo a los peregrinos, los grupos provenientes de Francia, en particular a la capellanía de O, acompañada por Monseñor Maurice Lacet, y a los jóvenes de Marsella. Sabio y bendito, bienaventurado, aquel que acepta el amor, porque recibirá al Consolador, al Espíritu Santo, a Dios que perdona y corrige, que el Señor os vuelva hombres y mujeres en misericordia y compasión, abiertos al amor generoso. Que Dios os bendiga. El Papa saludó de esta manera a los peregrinos de lengua francesa. Vous saluons en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de langue française, les groupes venus de France, particulièrement l'aumônerie diocésaine d'Auch, accompagné par son Excellence Monseigneur Maurice Gardin. Recordemos que no son peregrinos solamente que vienen de Francia, sino de muchos países francófonos. No lo he dicho, pero hay peregrinos provenientes de Inglaterra, de Alemania, de Vietnam, de Filipinas, de Estados Unidos de América, de Polonia, de Eslovenia, de Croacia, de España y de toda Latinoamérica, y más países que no he nombrado, pero que están aquí en esta gran sala del Aula Pablo VI. Y ahora una segunda lengua
que es la lengua Most Holy Father, inglesa. the English-speaking visitors and pilgrims present today would like to express to you Y their ayer nos ha sentiments of sorprendido respect una and noticia esteem, también, and la to del viaje assure you of apostólico their del Papa a prayers for Malta, your ministry que fue as the anunciado successor of Peter. ayer por la mañana por la oficina de At the end prensa of the de la Santa audience, Sede. we will sing together Y en to el our comunicado Father in decía, Latin. aceptando la invitación del presidente de la República de Malta, de las autoridades y de la Iglesia Católica del país, el Papa Francisco realizará un viaje apostólico a Malta y a Gozo el 31 de mayo de 2020. Francisco será el tercer papa que visitará Malta. También San Juan Pablo II estuvo allí del 25 al 27 de mayo de 1990. Y Benedicto XVI el 17 y 18 de abril de 2010. El lema y el logo del viaje serán: nos demostraron una cordialidad nada común. Es el lema del viaje apostólico del Santo Padre Francisco a Malta y Gozo. El logo de la visita muestra manos apuntando hacia la cruz, procedentes de un barco a merced de las olas. Las manos representan un signo de acogida del cristiano hacia su prójimo y de asistencia a los que están en dificultad, abandonados a su suerte. Y la barca recuerda el dramático relato del naufragio del apóstol Pablo en la isla de Malta y la acogida que los malteses dieron al apóstol y a los náufragos. Pues esto el 31 de mayo. El día 8, que era el sábado, el Papa recibió una audiencia al personal de la Inspección de Seguridad Pública del Vaticano. Es un encuentro que ya se desarrolla durante varios años. Pero escuchemos al Papa Francisco ahora. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa, a los grupos Inglaterra, Irlanda, Japón, Estados Unidos de América. Sobre vosotros y sobre vuestras familias invoco la alegría y la paz del Señor Jesús. Que Dios os bendiga. Ahora viene la traducción. Os decía que este encuentro con el grupo, el personal, digamos, de Inspección de Seguridad Pública del Vaticano, es muy simpático. El Papa además les agradecía esta ayuda que prestan, dice, porque no es fácil relacionarse todos los días con turistas y peregrinos que visitan la plaza y la Basílica de San Pedro y los museos vaticanos, o los que vienen a encontrarse con el Papa, ¿no? Entonces les decía por la cordialidad y también la responsabilidad y el profesionalismo y competencia con que manifiestan un amor sincero y un apego fiel a la sede apostólica. Estaba el Papa agradecido y ha valorado a cada uno de ellos por su servicio diario. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Y Rückseite más noticias del Papa. El mensaje, por ejemplo, que el Papa Francisco ha enviado a la conferencia de Trento en el centenario del nacimiento de la sierva de Dios Chiara Lubich, presentes más de 140 obispos y cardenales provenientes de 50 países. Este es el título y el hecho. Los carismas, ha dicho el Papa Francisco, son dones del Espíritu y es bueno, por lo tanto, también para los obispos ponerse una y otra vez en la escuela del Espíritu Santo. Así el Papa Francisco, en un mensaje leído por el cardenal arzobispo de Bangkok, se dirigió a los cardenales y obispos amigos del movimiento de los focolares, procedentes de 50 países y reunidos en Trento con motivo del centenario del nacimiento de la sierva de Dios, Chiara Lubich. La luz y la fuerza del Espíritu nos guían para encontrar con misericordia y ternura a los que viven y sufren en las periferias existenciales y sociales. Y los dones carismáticos, escribe el Papa, son esenciales, junto con los dones jerárquicos en la misión de la Iglesia.
En este sentido, el carisma de la unidad de Chiara Lubich es una de esas gracias para nuestro tiempo que está experimentando un cambio de proporciones epocales y exige una reforma espiritual y pastoral sencilla y radical que devuelva a la Iglesia a la fuente siempre nueva y oportuna, el Evangelio de Jesús. A través del carisma de la unidad, el Espíritu Santo nos invita a elegir a Jesús crucificado como única brújula, haciéndose, escribe el Papa, uno con todos, empezando por los últimos, los excluidos, los descartados, para llevarles la luz, la alegría y la paz. Un carisma al servicio de la Iglesia y de la humanidad es el título de la conferencia y la realidad que los obispos amigos del movimiento de los focolares es una contribución para hacer cada vez más eficaz la colegialidad entre obispos. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua tedesca. Hasta aquí. Particolare gli alunni del seminario vescovile Saludo a los alumnos di Fulda. del seminario de Fulda y a todos los peregrinos de lengua alemana. De chi è in lutto, Estamos al lado de quienes viven un luto con el mensaje reconfortante de la fe conoscenza dei nostri peccati, y también con el arrepentimiento de nuestros pecados, gioia del perdono. con la acogida del perdón. Pues así el Papa ha saludado a los peregrinos de lengua alemana, Herzlich grüße ich die Pilger deutscher Sprache. que esta mañana vienen no solo de Alemania, sino también de Austria y de Suiza. Lasst uns den Trauernden Y beistehen. Mit nada más vertröstlichen terminar la traducción bitten wir en auch alemán, schmerzhafte, tendremos aber heilsame Erkenntnis unserer Sünden el und paso a den la lengua Trost, española. die Freude der Vergebung. El mismo Papa hará síntesis de catequesis después que se le presenten los peregrinos. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el reverso del billete de entrada. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. En nuestra reflexión sobre las bienaventuranzas, hoy consideramos la segunda. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados, que nos indica una actitud fundamental en la espiritualidad cristiana, el dolor interior que nos abre a una relación nueva con el Señor y con el prójimo. Según las Sagradas Escrituras, este llanto tiene dos aspectos. El primero es la aflicción causada por la muerte o el sufrimiento de alguien a quien amamos. El segundo es un llanto por el dolor de nuestros pecados, provocado por haber ofendido a Dios y al prójimo. El primer significado se refiere al luto, que siempre es amargo, doloroso, y que paradójicamente puede ayudarnos a tomar conciencia de la vida, del valor sagrado e insustituible de toda persona y de la brevedad del tiempo. El segundo sentido indica el llanto por el mal que hemos ocasionado, por el mal que yo hice, por el bien que no hice y por la deslealtad en la relación con Dios y con los demás. Es un llanto por no haber correspondido al amor incondicional del Señor hacia nosotros, por no haber correspondido al bien que no quisimos hacer
por no haber querido a los demás. El dolor por haber ofendido y herido a quien amamos es lo que llamamos el sentido del pecado, que es don de Dios y obra del Espíritu Santo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. Chilenos, peruanos, mexicanos, argentinos. Pidamos al Señor que nos conceda el don de las lágrimas por nuestra falta de amor a Dios y al prójimo, y que por su compasión y misericordia nos permita amar a nuestros hermanos y dejar que entren en nuestro corazón. Que Dios los bendiga. Pues hasta aquí nuestra transmisión. Nos agradecemos el habernos acompañado esta mañana y hoy en el control técnico Javier Lozano y Adriana González han hecho posible esta retransmisión. Buenos días y sigan con nuestra programación. Testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto.